necesito nada. Solo tú, no necesito nada. Y uno puede pensar, ¿y por qué para Dios es tan importante que ese mensaje se divulgue? Porque el Evangelio es, las buenas nuevas es eso, lo que Cristo hizo para salvación del hombre. ¿Por qué es tan importante que ese mensaje se divulgue? Vamos a ver eso. Y para eso vamos a tomar el ejemplo de una mujer. Precisamente en estos días, no que se habla tanto de la liberación femenina, sino de la mujer. Pero más que la mujer vamos a hablar de eso, ¿no? Del ser humano como tal. Y la importancia de que ese mensaje llegue a toda criatura, a todo ser humano sobre la tierra. Negros, blancos, mestizos, quien sea, necesita de este mensaje. O por lo menos, eso es lo que Dios dice, que cada uno necesita. Lo que sucede es que muchos dicen que no necesitan, pero Dios dice que sí lo necesita. Porque Dios tiene sus razones, y los dice en su palabra. Porque el hombre se desvió de Dios, porque el hombre se rebeló contra Dios, porque el hombre no ha querido y no quiso desde el comienzo seguir las pautas de Dios. Por eso Dios a través de los tiempos le ha dicho estas palabras, ¿no? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso lo dijo cuando Jesús vino. Y lo sigue diciendo. Y lo seguiremos diciendo nosotros ahora que nos toque. Y vendrán otros que lo dirán después, si el Señor no ha venido. Entonces, vamos a hablar de la proclamación, pero una proclamación valiosa, que es la de un mensaje valioso que realmente hay que transmitir para todos. Y es exactamente cómo el mensaje del Evangelio no solamente, oiga bien, es que está en nuestras manos para comunicarlo, sino es lo único que puede transformar la vida del ser humano. Es lo único que puede hacer que la vida del ser humano sea diferente. ¿Sea diferente a qué? A lo que este mundo le ofrece. O a lo que cada ser humano vive en un mundo cruel y despiadado, gobernado por el maligno que solo quiere matar y destruir. ¿Sí? Imagínense el ambiente entonces. Imagínense el ambiente si esos fueran o son los calificativos. ¿Cómo les parece? Así que la vida del ser humano, por más que sea, en este mundo, no va a estar exenta del sufrimiento, no va a estar exenta del dolor, de la necesidad, de la tristeza, de todas esas cosas. Eso es lo que hay en este mundo. Pero Jesús, ¿qué dijo? Yo he venido para que tengan vida, pero la tengan en abundancia. ¿Qué quiere decir eso? La vida no se trata de respirar solamente. La vida se trata de vivir por encima de todas esas cosas que este mundo da. Se puede vivir contento, como dijo el apóstol Pablo, mostrándonos lo que es importante, y es que exactamente vivamos contentos cualquiera que sea la situación. Y la razón es porque si estamos con el Señor y en las manos del Señor, esto no va a durar toda la vida. No va a durar eternamente, sino que pasará. ¿Cierto? Todo lo de este mundo pasará, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre, dice. Hoy, tal vez el día que Dios le ha llamado a usted, si todavía no lo ha hecho, a que confíe en Jesucristo, en lo que Él ha hecho por usted. Cualquiera que sea la situación. Miremos aquí en la Escritura el ejemplo de la mujer samaritana, exactamente. Y para eso vamos a estar en Juan capítulo 4,
otro de los personajes registrados en el Nuevo Testamento que nos da lecciones muy importantes a nosotros, como personas, como hombres y mujeres, unos deseosos de seguir y caminar con el Señor, otros tal vez con dudas, con inquietudes, con miedos, pero no hay vida mejor que seguir al Señor, caminar con Él. La proclamación del Evangelio de Jesucristo es la labor más valiosa. Anunciar ese mensaje es lo más valioso. Dios le ha encargado al hombre ese mensaje, pues a través de ese mensaje es que Dios llama a todos aquellos que van a heredar el cielo. Imagínense toda la humanidad, y Dios escogió que a través de anunciar el mensaje, todas estas personas que van a ser los herederos del reino de los cielos, son llamados a través de ello. Para los que ya están aquí y ya son creyentes, seguro esto les lleva a pensar, ¿y cómo llegué yo a los pies del Señor? Alguna predicación, alguien que le habló la palabra, porque es ese medio que Dios usa para traer a cada uno de esos escogidos de Dios para vivir con Él por la eternidad. Juan capítulo 4, que nos habla acerca de esta historia de la mujer samaritana. Mire lo que dice desde el versículo 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Otra vez tenemos que recordar todo ese territorio allá donde se dieron los acontecimientos, ¿no? En este tiempo era llamado Palestina, exactamente todo ese territorio, y por lo menos 3 provincias muy mencionadas en la Biblia, ¿no? Que es la provincia de Judea, Samaria y Galilea. 3 provincias donde ocurrieron la mayoría de los hechos. Ese territorio, que hoy día es el mismo donde está Israel, allí Jesús recorrió cualquier cantidad de aldeas, ciudades, dice, anunciando el reino de Dios, caminando sobre estas tierras, ¿no? Y allí entonces dice que, si miran el versículo 3, dice, salió de Judea, que es la parte sur, abajo, hacia el mar Muerto, hacia Egipto. De allí de Judea, dice, se fue a Galilea, que es la parte norte, parte montañosa, es decir, que siempre que iban de Judea a Galilea, era subiendo, y cuando venían hacia Judea, pues, por supuesto, era bajando. Esos son los recorridos que siempre mencionan los evangelios. Entonces dice que dice que se fue otra vez a Galilea, y dice que le era necesario pasar por Samaria. Samaria estaba en medio de Judea y de Galilea, un territorio en toda la mitad. En ese escenario, entonces, dice que era necesario pasar por Samaria, y vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, que se encontraba sobre el camino junto a la heredad de Jacob, o que le dio a José. Entonces, pasando por Samaria, se deja ver esta historia, ¿no? Como sigue diciendo allí, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Esto quiere decir entonces que era un recorrido largo. Algunos dicen que podría ser 2 días más o menos que echaban en ese trayecto. Hoy día se pueden echar 3, 4 horas más o menos. Estamos hablando que Judea, en ese tiempo pues la capital era Jerusalén, y Galilea, pues una de las ciudades importantes era Nazaret, ¿no? Y otras ciudades que menciona ahí el texto. En ese recorrido entonces, en la ciudad de Sicar, que está allá en Samaria, rumbo a Jerusalén, o en el camino de Jerusalén hacia Galilea. Y dice que se encontraba la heredad que Jacob dio a su hijo José. Eso nos remite a tiempos antiguos de Abraham, de Isaac, de Jacob, donde también deambularon por ahí Abraham, Isaac y Jacob, mucho más Jacob. Y en ese tiempo, pues, hacían pozos, ¿no? Para la cuestión del agua y eso. Por eso menciona este pozo, un pozo que Jacob había dejado. Así que eso para mirar el escenario más o menos donde se dan las cosas.
Y sumémosle otro dato ahí, es que ¿en qué condiciones iba Jesús? Llega allí Jesús, si notan el texto que dice, cansado. Esto muestra su humanidad, ¿no? Cansado. Y dice que se sentó junto al pozo porque era como la hora sexta, es decir, más o menos las 12 del día, el mediodía, exactamente. Lo que quiere decir que mínimo llevaban medio día de camino. Que la idea era que ellos comen salidas, entonces podría ser que llevaban más o menos 6 horas de camino ya, cuando llega allí cansado y todo eso. De esa manera entonces se da su encuentro con la mujer samaritana, ese es el escenario. Y vamos, como la idea es hablar de la proclamación, que es lo que al final se ve en el texto. Primero miremos acerca de la proclamación de una persona común, y nos enfocamos en la mujer samaritana. Vamos a ir enfocándonos en todo lo que corresponde a la mujer samaritana, a ver qué dice de ella. Por eso si se me escapa algún dato, ustedes me pueden ayudar a recordar ahí también. Primero miremos 7 al 18, versículos 7 al 18. Y vamos a ver el versículo 7, dice que vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Versículo 8, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Claro, en el camino, con hambre, no solamente era sed, sino que con hambre, pero dice que los discípulos habían ido hasta la ciudad a comprar, lo que quiere decir que el encuentro de la mujer samaritana no fue exactamente en la ciudad de Sicar, sino en las afueras de la ciudad de Sicar. De eso se pueden deducir muchas cosas, ¿no? ¿Por qué afuera de la ciudad iba esta mujer allá hasta el pozo a traer agua? Refiriéndose a la mujer samaritana, que dice que una mujer de Samaria. Primero, ¿por qué dice de Samaria? Samaria, ya dije, es una región en el intermedio, pero cuando ya se habla más adelante de la mujer samaritana o los samaritanos, ¿a dónde nos lleva eso a pensar? ¿Qué otro acontecimiento, se acuerdan? Donde se menciona un samaritano o una samaritana. El famoso buen samaritano, ¿sí? ¿Por qué ese acontecimiento es tan famoso, tan recordado? Porque fue el único que se compadeció de un necesitado, ¿no? Así que pasó el levita, pasó los religiosos, los ¿cómo se llama? Los piadosos de ese tiempo, y vieron al hombre atracado, casi muerto, y nadie hizo nada por él. Y venía entonces un samaritano, y ese cuidó, curó, lo llevó y pagó para que lo cuidaran. ¿Por qué es tan importante esa parábola, ¿no? O ese acontecimiento? Porque los samaritanos era un caso muy especial, ¿no? Hablando de las personas. En los tiempos antiguos, por allá más o menos 700, 600 años antes de Cristo, los asirios invadieron todo el territorio de Israel. En ese tiempo Israel estaba compuesto por las 12 tribus, que eran 10 tribus del norte y 2 del sur. Y dice que las 10 tribus fueron siempre asediadas por los asirios, al punto que esas tribus desaparecieron a manos de los asirios. Prácticamente los acabaron. Pero lo que los asirios hacían era invadir los territorios, llevarse la gente y traer gente de ellos y dejarla ahí. Lo que quiere decir entonces que en el territorio llamado Samaria hubo un cruce entre judíos y asirios. Y de ahí salieron los samaritanos. Es decir, que no eran judíos puros, como los otros judíos lo entendían. Entonces, al ser cruzados, ¿no? Algo así, entonces eran odiados por los judíos. Por eso dice más adelante, judíos y samaritanos no se tratan, no se podían ver. Y lo literal en esta cosa es que cuando alguien venía de Galilea, no pasaba por Samaria. Si ustedes miran después algún mapa o algo de esos recorridos, se dan cuenta que ellos daban una vuelta por allá, por el otro lado del Jordán, y llegaban hasta Judea.
para no pasar por el territorio de Samaria. Esa es una historia bonita y nos muestra por qué los samaritanos, y eran así, despreciados realmente por los judíos. Y los samaritanos, pues, por supuesto, no se quedaban atrás. Por esa razón, entonces, se da el encuentro en estos términos que vamos a mirar rápidamente, ¿no? Y por eso, en primer lugar, vamos a ver la proclamación de una persona común, porque lo que hizo la mujer samaritana, ya saben, entonces, mujer, ¿y a qué se refiere, cierto? Ella proclamó el evangelio. Ella anunció el evangelio al final. Y vamos a llamar de así, una persona común. ¿Qué es una persona común? Miremos algunos datos que podemos tomar de esta mujer. Primero, era una persona que llevaba las marcas de la vida terrenal. Las marcas de una vida terrenal. Como cualquiera de los seres humanos, como cualquiera de nosotros. Solamente que vivió situaciones particulares, o le tocó situaciones particulares, porque algunas cosas no las buscamos, ¿cierto? Sino que ya no las encontramos y las traemos por el camino y nosotros le sumamos otras. Pero cada persona en este mundo tiene su propia historia. ¿Sí? Eso es una persona común. Miremos, por ejemplo, el 7 que estamos, primero mujer samaritana, que era lo que iba a hacer y ya iba a sacar agua. Y allá en el pozo, que ya vimos, entonces se encuentra con Jesús. Un judío cansado, con hambre, que venía, se sienta en el borde del pozo y le dice a la mujer, dame de beber, porque la mujer estaba sacando agua. Noten, una mujer que tenía que ir a su pozo, sacar agua, porque esto tenía bastante profundidad, tenían que sacar el agua y llevarla hasta su casa. Venía desde la ciudad a sacar agua. No nos da datos de dónde vivía y todo eso, pero se puede pensar que esta mujer no vivía en la ciudad, sino tal vez en las periferias de la ciudad. Y no tenía un servicio de agua o una manera de tener agua de otra manera, sino que tenía que hacer esto. La segunda cosa que podemos ver ahí en el versículo 9, dice que la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Es decir, eso no se hace, le está diciendo. Eso no sucede, eso no puede suceder, que un judío le pida a una samaritana que le dé de beber, que le dé agua. Y dice, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ni siquiera nos hablamos. Es como me viene usted a hablar a mí y ahora a pedir agua. ¿Cómo les parece? Entonces ahí podemos ver a una persona que llevaba el lastre de sus antepasados. La mujer samaritana era samaritana, ¿por qué? ¿Porque ella quiso ser samaritana? No, fue lo que le dejaron de herencia sus antepasados. Eso fue lo que le dejaron. Y nació ahí, vea, en un cruce de culturas, nació samaritana. Y vea lo que tiene que enfrentar. Algo que ella no de ninguna manera quiso. Ese lastre, entonces, ya lo mencionamos de dónde viene, pero qué bueno poder pensar en eso, ¿no? Que cada ser humano en esta tierra, cada persona trae algo de atrás. Y de pronto no por ser judío, samaritano o esto, sino necesariamente una cantidad de cosas, ¿cierto?, de atrás con las que se encuentra y las va, a la medida que va creciendo en este mundo y va entendiendo, se da cuenta de eso. Que con unos se tratan mejor, con otros no, a unos se odian, a otros se quieren. Bueno, cualquier cantidad de cosas en este mundo, ¿cierto? Y así se van llenando de cosas. En los versículos 10 al 15, podemos ver una persona con gran confusión espiritual también. Con gran confusión espiritual. Ahora, esta mujer, al ser samaritana, no era ajena a las cosas de los judíos. Ella sabía muchas cosas. La historia judía y todo eso ya lo conocía. Solo que ahora con el problema de ser cruzada con los asirios, ¿no? Dice que entonces respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Ahora Jesús le habla, pero en términos espirituales.
términos espirituales, porque lo primero fue totalmente físico, ¿no? Jesús le dice, dame de beber, literalmente tenía sed, dame de beber, y la mujer le responde entonces, pero ¿cómo si es que ni siquiera nos hablamos, cómo le voy a dar yo agua? Pero Jesús aquí le dice ahora, entonces, si conocieras el don de Dios, y el que te dice, si conocieras al que está aquí presente contigo, le dice, ¿no? Y le dice, dame de beber, seguro tú le pedirías, y él te daría agua viva, cuando tú no me quieres dar ni agua. Más o menos es la idea. Versículo 11. ¿Quién quiere leer el 11? A ver, alguien que quiera escucharse. ¿Tenía razón la mujer? Es lo que le dice la mujer, ¿no? No tienes con qué sacarle. Él estaba cansado ahí, totalmente. El pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua? Y me dices que te pida y que me va a dar agua y que no sé qué. ¿Y de dónde? ¿Cómo la va a sacar? Claro, la mujer totalmente en un plano completamente humano y físico, pero Jesús en una dimensión espiritual, hablando de los asuntos espirituales. Versículo 12, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? ¿Se da cuenta? Sabía cosas de los judíos. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Porque el referente para ella, teniendo algo de judío, era Jacob, de donde venían, por supuesto, las tribus y todo esto. Que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados. ¿Acaso tú te crees ahora más que Jacob? Le dice, ¿no? ¿Eso era verdad o era mentira? Estaba diciendo Jesús. Y lo que estaba afirmando esta mujer era verdad, porque Jesús es mucho más que Jacob. Lo que pasa es que estaba cada uno en una dimensión diferente. Versículo 3, entonces respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Claro que sí. Mas el que bebiere del agua que yo te daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahora Jesús le habla más de los asuntos espirituales, de la vida eterna y todo esto. Y el versículo 15 dice que entonces la mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. ¿Qué estaba entendiendo la mujer? ¿Qué estaba tomando en sí como tal la mujer? Pues maravilloso, ¿cierto? Maravilloso. Porque si yo tomo de esa agua, entonces no voy a tener sed jamás. No voy a volver a tener sed. Y menos venir a sacarla aquí a trabajar para sacar esa agua. Eso es lo que la mujer está entendiendo. Pero en una dimensión espiritual, no. Puramente física, ¿no? Como cuando alguien le dice a usted, si usted se toma esa pastillita, se le va a quitar el dolor. ¿Qué dice uno? Maravilloso, ¿cierto? Démenla a mí porque yo no quiero tener más ese dolor. Muchas veces no entendemos eso nosotros. Alguien nos dice, tome esta agüita que es bendita. ¿Bendita por quién o de dónde o por qué? Y mire que seguro eso nunca le va a volver a molestar. ¿Sí le dicen así? Y a veces, ¿qué hacemos? Nos creemos eso. Y nos tomamos el agüita y parece ser que sí, que no, yo no sé. La cosa es que somos así como humanos. De esa manera, entonces, ella asume las cosas. Por eso la idea de que una persona con una grande confusión espiritual, un revuelto de cosas, ¿no? Porque a veces se dice creer en Dios, confiar en Jesucristo, pero también la fe está en cualquier cosa por ahí. Cualquier cosa de moda o lo que pasa, entonces también confiamos y le sumamos. Y algunos dicen, pues entre más seguro esté mejor, ¿no? Lo cual es una total confusión que va a generar serios problemas en la relación con Dios. Una cosa más, en relación con esta mujer, mirándola como una persona común que puede vivir todo eso en este mundo, en los versículos 16 y 18. ¿Qué dice 16 y 17? A ver, ¿quién quiere leer?
Sumémosle otro problemita más que tenía esta mujer, ¿no? Podemos decir que era una persona con duros problemas de familia, serios problemas familiares, ¿no? Serios problemas matrimoniales o como le quiera llamar. Jesús le dice, bueno, entonces ve, llama a tu marido y ven acá. Como quieres que te dé esa agua, que era el ofrecimiento de Jesús, entonces ven acá. Y llama a tu marido, entonces. Llama a tu marido. Jesús hace esto para entonces, obviamente, como se dice, mirar el asunto. ¿Cuál era la actitud de la mujer frente a las cosas, no? Respondió la mujer y dijo, lo que pasa es que no tengo marido. No tengo marido. ¿Qué se puede pensar hasta ahí de una mujer? ¿Era soltera? ¿Qué más si calificáramos eso en los tiempos de hoy, cómo se llamaría? Una posibilidad soltera, otra cabeza de familia, otra es sin compromisos, ¿cierto? Libre. Bueno, hay muchas formas en que se dice con tal de que no haya una relación seria, ¿no? Se le llama de muchas formas. Pero ella dice, bueno, no tengo marido. Jesús le dice, muy bien has dicho, es decir, obras honestamente y estás hablando honestamente, que no tienes marido. Porque 5 maridos has tenido. 5 maridos has tenido, le dice. Jesús sabía eso, ¿no? Por supuesto. Y el que ahora tienes no es tu marido. Entonces, ¿cuántos son? 5 más 1 en veremos. No sé, algo así, ¿no? Podríamos decir. Aunque Jesús dice que el que tiene no es su marido. Esto has dicho en verdad. ¿Cómo será la situación de una persona en esas condiciones? Es un hombre o una mujer que ha pasado por todas estas situaciones, 5 maridos, o un hombre con 5 esposas, 5 mujeres en su vida. Complicado, ¿cierto? Hay muchas cosas que se podrían decir de eso, pero en este momento de acuerdo a lo que dice el texto, es que 5 había tenido, uno más que no se sabía, y eso pasa mucho en las vidas hoy día, en muchas personas. ¿Cómo afecta eso? ¿Qué hace eso en la vida de las personas? Lo único que uno puede decir así desde lejitos es, yo creo que es algo bastante duro, complicado, y ya pues ya ese sería otro tema, ¿no? Que es el tema de familia. Pero sí que trae serios problemas a una persona cualquiera que sea. Esa era la situación y la condición de esta mujer, la mujer samaritana. ¿Jesús la juzga, le dice algo frente a eso? No, porque Jesús sabe que en este mundo pasan cosas como esas y peores. Y yo no sé cuál sea la condición suya hoy. Ni idea. Lo que sí sé es que todos y cada uno de nosotros tenemos una historia. Por eso le llamo allá una vida común, ¿no? Que cada uno tiene que recorrer, tiene que caminar, pero en este mundo, por ser cruel y despiadado y el diablo que ayuda, pues no nos libramos ninguno de vivir cosas terribles como estas. Pero ¿se quedó ahí la historia? ¿Se quedó ahí todo? No, porque con el Señor las cosas cambian, son diferentes. El grave problema es que esta mujer hubiera quedado ahí, llevando esta situación y viendo de esta manera y diciendo, sí, por allá me encontré un profeta que me dijo qué me ha pasado, y sigue su vida campante. Otro problema más. ¿Verdad? Pero eso no pasó. Miremos versículos 19 en adelante. Y podemos hablar allí de la proclamación de una persona que tuvo un encuentro personal con Jesús, porque esta mujer tuvo un encuentro personal e íntimo con Jesús. Oiga bien. Y eso es lo que cambia la vida de las personas. Por más dura que sea la vida en esta tierra, por más duras que sean las cosas que tenga que pasar o haya pasado, Jesús las puede cambiar. Por eso dice que le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Por qué le dijo eso? Pues porque le dijo exactamente lo que ella estaba viviendo.
Claro, esto sucedió ahí en una escena, literalmente en una escena. Hoy no se va a presentar a Jesús a decirles que usted es esto y esto y esto y esto, y mire, entonces tiene que creer en mí, ¿no? No lo va a hacer, porque aquí está escrito. Y cuando nos confrontamos frente a la palabra, nos damos cuenta exactamente de lo que somos, de lo que hemos vivido y lo que eso es. ¿Eh? Dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, por supuesto, de Jesús judío. Y mire el versículo 23 muy bien. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esto es un asunto espiritual primeramente. Porque los samaritanos decían que se debía adorar era allá en Samaria. Ya saben cuál era el problema. Y los judíos que eran en Jerusalén. Pero dice Jesús, el asunto no es allá ni acá. El asunto es que viene el momento cuando los verdaderos adoradores, aquellos que realmente confían en mí, dice Jesús en ese momento como el Mesías, el enviado de Dios, los que confían en Jesús, entonces adorarán al Padre, ¿dónde? En espíritu y verdad, porque ya no valen los templos hechos por manos humanas, sino en el corazón de cada persona que le recibe. Allí es adorado el Señor, en el corazón de cada persona. Y versículo 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, porque aquí es un asunto de una relación espiritual. Por supuesto que deja ver frutos en todo lo que tiene que ver con la persona. Entonces, ¿qué sucedió con esta mujer? En su encuentro con Jesús, primero escuchó, oiga bien, escuchó las enseñanzas de Jesús. Estuvo atenta a lo que Jesús le dice, a esto que acabamos de ver. Pero en la segunda parte, en el versículo 25 al 27, mire, ¿qué dice el 25, por ejemplo? ¿Quién está ahí? Entonces, le dice eso, ¿no? Sé que ha de venir el Mesías. La mujer sabía eso. Sé que ha de venir el Mesías. Mesías quiere decir Cristo, y Cristo quiere decir el enviado de Dios para salvar al ser humano. Porque este es un mundo perdido donde todos los seres humanos, estábamos perdidos. Y Él vino como el Mesías, el Salvador, para entonces darnos una salida. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No hay camino, sino solamente a través de Jesús. Entonces ella dice eso, ¿no? Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos aclarará todas las cosas. Ella echa mano de ese conocimiento que tenía. Yo sé que ha de venir, la ley dice, los profetas dicen que ha de venir, y todo eso. El problema que tenía la mujer era otro, más adelante, ¿no? Dice el versículo 26. Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Yo soy. Yo soy el que habla contigo, le dice. Tremendo asunto, ¿no? Tremendo encuentro de esta mujer directamente con el Mesías. Muy bien que sepas que viene y todo eso. Yo soy, aquí estoy, y es el que habla contigo. Si ustedes notan, no nos da más detalles. Pero lo que parece ser por el contexto, lo que sigue, es que esta mujer creyó realmente en Jesús como el Mesías, el enviado de Dios, el Salvador, para salvarla a ella de la condenación eterna y de esa vida que llevaba. Eso fue lo que pasó. Entonces, por esa razón, y la segunda cosa ahí es que lo que esta mujer proclama es de una persona que tuvo un encuentro personal con Jesús. Ya vamos a ver eso. Porque lo que ella anuncia, lo que ella hace después, es algo que es admirable. Y solamente pasa cuando una persona de verdad ha confiado en Jesús como el Mesías, el enviado de Dios,
que vino a salvar a un vil pecador que estaba perdido. ¿Y por qué eso así? Porque definitivamente el que es agradecido es el que es consciente y sabe de dónde lo ha sacado el Señor, de qué lo ha librado. Y no va a querer más, sino que su vida sea diferente, que caminar con el Señor, que andar con Él y servirle a Él. No va a querer más en este mundo, que entregar su vida para ser desgastada para la gloria de Dios. No va a querer más. Y entonces surge una pregunta, y entonces cuando eso no pasa en una persona, ¿qué sucede? Algo pasa y algo falta. Probablemente, si eso no ha pasado en su vida, es porque usted, como la mujer samaritana, sabe que el Mesías ha de venir. O tal vez hoy sabes que el Mesías vino, pero te falta un encuentro personal con Él para que tu vida tome otro rumbo. Puede ser. Tercero, una proclamación de una persona que siguió a Jesús. ¿Qué hizo esta mujer después de encontrarse realmente con el Mesías? ¿Qué hizo? Le siguió. No vio otro camino mejor, porque no lo hay. Dice entonces que la mujer dejó su cántaro. ¿Qué estaba haciendo? Sacando agua allá. Fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid. 4 palabras muy importantes ahí. Primero le dice en el versículo 28, ¿no? Que dejó su cántaro. Podría uno dramatizarlo de que botó ese cántaro y arrancó, ¿no? Podría ser. Podría ser que hizo lo que tenía que hacer, pero ya sacar el agua y todo eso fue una cosa que quedó en segundo lugar. No era tan importante. La cosa es que ahora tuvo una ocupación más. Segundo, fue a la ciudad. Fue a la ciudad. Se cree que esta mujer vivía por allá en los contornos de la ciudad porque era rechazada por la sociedad. No tiene nada de raro, ¿cierto? Discriminada y todo eso, probablemente. Tercero, le contó a los hombres, dice. Dijo a los hombres. Fue y le habló a los hombres en la ciudad. Le contó a la gente. Y en el 29 invitó a los hombres a que fueran y miraran el que estaba allá. ¿Quién era? El Mesías. Ella decía que era profeta también. Claro que Jesús es profeta también. Y le dijo a ella exactamente su vida como era. Cuando hablamos nosotros de creer en Jesús como el Salvador, también tenemos que creer que es profeta. ¿No nos dice Dios a nosotros quiénes somos y cómo somos? Leyendo la palabra vamos a encontrar quiénes somos nosotros. ¿Sabe qué dice la Escritura de usted y de mí y de cada ser humano? ¿Y por qué es necesario que busquemos a Dios? Que confiemos en Él y le sigamos. ¿Sabe por qué? Dice, porque no hay justo ni aún uno. Dice, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, se hicieron inútiles. Eso dice Dios. ¿Cómo les parece? No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Solo somos inclinados al mal y a hacer el mal. Pero Dios mira el corazón. Y mucho más cuando confiamos en Él y llegamos a Él no como los buenos, no como los justos, no como los que estamos llenos de obras de caridad para llamar la atención de Dios. No. Mira un corazón contrito y humillado. De aquel que dice, Señor, yo no tengo nada, absolutamente nada. Sino que llega rendido a Él para decirle, Señor, por favor, perdóname y poner la confianza solo en Él. Porque si Él no se hubiera entregado en la cruz por nosotros, estaríamos perdidos. Y si Él no hubiera resucitado, pues ni esperanza tendríamos. Pero todo eso es verdad. Él murió y resucitó. Y viene pronto. Eso es lo que dice. ¿Por qué no confiar en Él? Entonces, esta mujer tiene esa reacción.
tiene esta reacción, deja su cántaro, corre a la ciudad, cuenta a los hombres y le invita a los hombres y les dice, vamos a ver, porque yo creo que este es el Mesías. Que mire, me dijo quién soy y seguramente ella confió en él. Y por último, para terminar, ¿cuál fue el resultado de todo esto? Una mujer común y corriente, llena de grandes cosas en su vida, desechada por la sociedad, señalada, seguro llena de amarguras y de tristezas y muchas cosas. Pues imagínense, 5 maridos y tenía otro que no se sabía en qué andaba. Sin embargo, llega Jesús a su vida, se encuentra con él y ahora entonces está diciéndole a la gente, mire, aquí está el Mesías que puede transformar cualquier vida. Si transformó la vida de esa mujer, ¿cuál vida no puede transformar? Una proclamación de una persona que vio frutos. Una mujer en esa condición, sin embargo, vio los frutos más valiosos que una persona puede dar en el mundo. Oiga bien, supera millones y millones de dólares o euros. Dice el versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. ¿Cómo les parece? Muchos de esos samaritanos de aquella ciudad creyeron en Jesús, en el Mesías, por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo lo que he hecho. Nadie le había ocurrido seguro decirle a esa mujer, pero es que mire su situación. Pero menos alguien se le va a ocurrir decirle, pero hay alguien que puede transformar esa vida. Porque hoy día hay muchas personas que están listos para lo primero, pero no para lo segundo. Es decir, para decirle a la gente todas las cosas malas que tienen. Condenarlos y enjuiciarlos y qué más y desecharlos, pero no para darle una salida como la que el Mesías le dio a esta mujer. De que aún su vida fuera así de dura, sin embargo eso era nada, porque para eso estaba el perdón de Dios y la nueva vida que solo Dios puede dar. Creyeron muchos de esos samaritanos, de esos mismos, desechados por los judíos. Sin embargo, muchos creyeron. En el 40 dice entonces, vinieron los samaritanos a él. Aparte de que creyeron por la palabra de la mujer, estos samaritanos que fueron a buscar a Jesús. Se fueron a ver, ¿cierto? Y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y ellos disfrutaron de Jesús, aprendieron de Jesús. 2 días más, imagínense, ¿qué pasó ahí? Y creyeron muchos más todavía por la palabra de Jesús. Esto fue como una puerta que esta mujer abrió para que muchos creyeran y muchos más fueran a él. Y termina en el 42 con estas palabras. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos ¿qué? Oído. Y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo, el enviado de Dios. Tremendo resultado, ¿cierto? De una proclamación, que quiere decir anuncio. ¿Sí? Proclamación quiere decir anuncio, ¿cierto? Decirle a la gente, eso es lo que quiere decir. ¿Qué resultado tuvo eso? Que muchas personas llegaran a conocer, que quisieran buscar a Jesús y sencillamente que ellos siguieran a Jesús, porque dice, nosotros mismos lo sabemos y estaban orgullosos de eso. Y así debe ser. Porque si hay algo de qué gloriarnos es en el Señor, cuando le conocemos de verdad y caminamos con Él. ¿De dónde vino eso? ¿Cuál fue el instrumento que Dios usó para eso? Una mujer, que en muchas culturas es prácticamente desechada. Y no solamente una mujer, sino una mujer que ha tenido una vida tan difícil y complicada. Pero que seguro no hay hombre o mujer que en este mundo haya tenido una vida tan complicada, ¿cierto? Todos. Pero lo común que es que hay una persona que puede transformar la vida, cualquiera que sea, y ese es Jesús, el Hijo de Dios. No hay más. Que mejore la economía, que el mundo cambie, que haya más trabajo,
que suba a la presidencia el uno o el otro, ¿va a ayudar en algo eso? No, porque el problema está en el corazón nuestro. Y solamente cuando ese corazón esté rendido a Dios, entonces las cosas serán diferentes. Porque no depende del ambiente, de la política o la economía. Depende de para dónde vamos nosotros. ¿Qué es lo que nos inspira en este mundo? Si es el mundo, si son las cosas de este mundo, vas a terminar en un fracaso y en muchas tristezas. De hecho, ¿qué sucede cuando hay una muerte? Cuando hay un funeral también como el de estos días, ¿no? Duro, ¿cierto? Porque eso es lo que este mundo da. Pero el que tiene a Cristo tiene esperanza. Y aunque llora, llora de dolor, pero llora de alegría también, porque sabe lo que tiene y para dónde va. Así que el ánimo en estos días, a usted que está aquí y a todos los que nos ven, es decirles que busquemos a Dios. Este mundo no ofrece nada que sirva, solo Dios. Nos ayuda a ver el mundo como hay que verlo, a esforzarnos donde hay que esforzarnos, pero siempre con la mira arriba, teniendo la esperanza en aquel que nos sostiene cualquiera que sea la situación. Una invitación quiero hacerle antes de que oremos, que tiene 4 partes. La primera, invitarle a que no mire tu vida pasada. No mires tu vida pasada como un obstáculo para confiar en Jesús. Muchos dicen, pero es que nadie sabe mi vida, por eso yo no puedo seguir lo que Jesús dice. No lo mire como un obstáculo. Mira que el Señor te sacó de allá y te puede sacar de ahí y llevar a cosas totalmente diferentes. Segunda cosa, confía en Jesús como el Mesías, como ese enviado de Dios que vino a este mundo para salvarme. Porque si hoy muriera, si usted que está aquí muriera hoy, ¿para dónde iría? ¿Sabe eso? Si tiene una respuesta que usted daría con toda seguridad, de acuerdo a lo que dice la palabra, bueno, si no, tiene que tomar una decisión pronto y es seguir a Jesús solamente. Tercero, sigue a Jesús, proclamando esa gran noticia acerca del Mesías Salvador. O sea que la tercera cosa es seguir a Jesús, mirar quién es Él, cómo hace, cómo hizo, qué nos manda, todo eso, y seguir lo que Jesús dice, seguirle a Él. ¿Sabe por qué seguirle? Porque Él vino, nos dejó evidencia de que estuvo por acá, pero también nos dijo que volvería. Y qué bueno, ¿no? Cuando Él venga a encontrarnos con Él y decir, aquí estoy. Proclamando esa gran noticia que puede sacar a muchas personas de una vida terrible en que están. Ser instrumento de eso, espectacular. Y por último, también la invitación es a que observe los frutos eternos, a que nos fijemos en esos frutos eternos y nos gocemos en ellos. ¿Cuáles son esos frutos eternos? Como esos samaritanos. Y muchos creyeron en Jesús, y muchos quisieron buscarle, y muchos decían, es que ya no creemos por lo que usted nos dijo, sino porque es que ya nosotros sabemos cómo es ser. Espectacular eso. Oremos. Cualquiera que sea su situación, hable con el Señor y dígale, como dijo Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Padre, te adoramos este día. Te exaltamos a ti porque eres el único Dios verdadero, santo y majestuoso. Enviaste a tu Hijo a morir en la cruz, porque nosotros estábamos perdidos, sin esperanza, condenados. Pero tú lo entregaste, Señor, para llevar allí lo que nosotros habíamos hecho. Y ahora dices que si confiamos, esa fe nos es contada por justicia. Gracias por llegar a nuestras vidas. Gracias por llegar a mi vida, Señor.
por la transformación que tú has hecho y sigues haciendo en tantas y tantas personas en todo el mundo. Y reconocer que solo eres tú quien puedes hacerlo. Que cada uno sigue preso en sus diferentes pecados, sus diferentes delitos, Señor, y que solo tú has venido para rescatarnos. Gracias, Señor. Te alabamos y rogamos que nos des la fuerza, que nos des, Señor, la sabiduría para comprender cada vez mejor ese camino que eres tú mismo, andar en él y así, Señor, glorificarte con cada una de las cosas que pensamos y hacemos. Gracias por cada persona en este lugar, porque tú eres, Señor, quien hablas al corazón, pero eres tú también que transformas los corazones y los llamas a ti, Señor, para que te sigan y te sirvan también. Gracias por guardar a cada uno, por guardar cada familia también. Y que sea así, Señor, donde Cristo sea quien reine y sea quien dirija. En Cristo Jesús. Amén.